Amén. Amén. Que Dios nos ha dado este privilegio, como mencionado antes, que tenemos esta gran libertad, especialmente cuando estamos viendo alrededor del mundo estas guerras, estas cosas que suceden. Le pedimos al Señor que nos guíe como una nación libre, que podamos usar todo lo que nos ha dado Dios para poder tener la libertad de dar el Evangelio. Tenemos la gran comisión que cumplir que Dios nos ha dejado, y ahorita nos ha dado la oportunidad de hacerlos con esta libertad en este país, pero quizás no va a ser así siempre. Y nuestra confianza está en nuestro Señor Jesucristo, nuestra confianza está en Dios, que Él es fiel para cargar el mensaje que nos ha dejado aquí para dar. Nos va a dar toda la gracia y toda la necesidad que tengamos para eso. Y sobre todo estamos agradecidos que podemos venir aquí unidos para un propósito, para poder escuchar su palabra y ser llenados de Él, de su Espíritu. Y le pedimos a Dios que esté presente cuando compartimos esta palabra, que sea para su honra y para su gloria. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 7, estamos nosotros yendo por el libro de Corintios y estamos ahorita en un tema que es un poco para muchos controversial, difícil, pero para mí se me hace refrescante, viviendo en un mundo de sexualidad, en un mundo de inmundicia, en un mundo de inmoralidad. Esto trae una refrescante refrescante palabra a un mundo que está ahorita en esta situación. Y para nosotros que somos hijos de Dios, los que han confesado a Dios como su Salvador, que han puesto su fe, aquellos que estamos aquí presentes, que somos seguidores de Él, pues esto debe de ser refrescante y nos debe de equipar para seguir adelante en la pureza y la santidad de Dios. Hermanos, nunca hay avivamiento si no hay santidad. Necesitamos buscar santidad, hermanos. Humildad, santidad. Y sabemos que falta eso mucho en la iglesia ahora que ha sido impactada por el mundo. En lugar de que la iglesia impacte al mundo, el mundo nos está impactando a nosotros. Y el apóstol Pablo estaba en una situación, porque esta era una iglesia, la primera iglesia del primer siglo, en la que había persecución, había diferentes cosas que habían pasado. Vemos ese gran sermón del apóstol Pedro que predicó en el día de Pentecostés, y entró el Espíritu Santo y vino, y Él es el que prende y apaga las luces. Dios, vemos en el principio, en Génesis, que estamos estudiando este gran estudio, que les recomiendo que vengan esta noche, va a estar muy bueno. Y es algo en la vida práctica que ahorita, viendo este texto y viéndome para atrás a Génesis, en el capítulo 4 estamos viendo a Caín y a sus descendientes en cómo ellos avanzan. Hay avanzamiento. Comienzan a inventar cosas, comienzan a hacer sociedades, comienzan a levantar ciudades. Y vemos la prosperidad en Génesis. Pero no se nos olvide que el que prendió la luz en Génesis fue Dios. Y el mismo que prendió la luz en Génesis en el principio es el mismo Dios que prendió la luz cuando Pedro predicó el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu de Dios prendió las luces y almas vinieron a los pies de Cristo Jesús. Y ese es el mismo Espíritu y el mismo poder que dependemos hoy, porque yo soy creyente y enseño la suficiencia de Dios, que es la palabra de Dios es suficiente. No necesitamos nada más que la palabra de Dios. La palabra de Dios no tiene error, y la palabra de Dios es suficiente. Y eso es lo que enseñamos aquí en esta iglesia, y sigo con ese creer porque lo veo en las Escrituras. Y Dios vino y en la iglesia del primer siglo prendió la luz, y miles de gentes comenzaron a ser convertidos en una manera supernatural. Pero así como eso pasó, se hallaron en diferentes circunstancias.
Habían unos que eran esclavos. La mayoría de estos gentiles, estos paganos que están en la iglesia de Corintios, eran esclavos. Ellos no tenían las libertades que los judíos quizás tenían, las libertades que quizás los ciudadanos romanos tenían, pero había muchos que se hallaban en esclavitud. Ellos no tenían el matrimonio como se miraba en la ley judía o quizás en la sociedad romana. Ellos no tenían esa libertad. El amo de ellos, el que los compraba, el dueño de ellos, si él quería los ponía a vivir juntos y tenían hijos, pero los podía separar cuando él quería. No había matrimonio, nomás los metían juntos en una casa y ahí estaban ellos como familia, pero no había ese matrimonio. Y había mucha confusión porque había también gente que estaba siendo regenerada y ya los habían soltado de esclavitud, ahora ya eran libres. Entonces estoy casado con un incrédulo, unos estaban casados con incrédulos, unos estaban solteros, había muchas preguntas. Había quizás dolores de crecimiento, como se dice, ¿verdad? Vamos a tener dolores de crecimiento. Había cosas que ellos estaban en esa situación. Y en el resumen de Pablo nos enseña que está diciendo, mire, quédense en la situación en la que están, no le muevan. Imagínate tú, dos incrédulos están casados, pero anterior estuvieron casados, vinieron a Cristo, y ven y dicen, no, pues dice la palabra que me tengo que ir con el primero, tengo que divorciar a y ellos están casados, y había un mugrero que podía suceder. Pero Pablo dice, no, quédense como están en la gracia de Dios. Eso era en su pecado. Vas a comenzar una nueva vida, una nueva situación. Pero aún había todavía problemas. En el primer versículo de Corintios capítulo 7 vemos aquí que dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis o escribéis. Aquí el apóstol Pablo está contestando preguntas que obviamente la iglesia de Corintios le escribió a él. No tenemos esa carta, pero obviamente aquí Pablo va a contestar las preguntas que ellos tenían. Aquí no vamos a ver todo lo que se trata de sexo, matrimonio y divorcio, sino solo Pablo va a contestar las preguntas que tenían. Pablo después en Efesios habla más del matrimonio y en Tesalonicenses también habla más de la pureza, de la inmundicia, de la inmoralidad, del sexo, que estemos puros. Pero aquí él va a contestar ciertas preguntas que estaban ellos pidiendo que serán contestadas en la vida cristiana. Continuamos a estudiar esto y Pablo comienza él a contestar esto y el énfasis que quiero que tengan aquí ustedes esta mañana o esta tarde, ya que va a ser esta mañana, es que celibato. El celibato es un don de Dios. Otra vez. El celibato es un don de Dios. El matrimonio es un don de Dios. Dices, ¿cómo? La fidelidad en tu matrimonio con tu cónyuge es un don de Dios. El celibato es un don de Dios, que seas fiel. Quiero platicar de unas cuantas cosas antes de comenzar para que puedan entender lo que estaba pasando aquí y lo que está pasando en nuestra sociedad ahora. El énfasis que Pablo da aquí es de que el celibato es celibato. Es el don de Dios. Vemos eso en el texto. Vamos a ver versículos 6 al 16 ahora. Y quiero enseñarles lo que Dios dice de ser soltero, casado y divorciado. Y quiero enseñarles la gracia de Dios y el evangelio en este texto que vamos a ver esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, una vez más, porque nos has dado el privilegio de poder abrir tu palabra, Señor. Tu palabra se abre, Señor, y es el consejo de Dios, la palabra de Dios, inspirada por Dios, Señor. Gracias, Señor.
Está con tu siervo, Señor, que yo pueda exponer esta palabra correctamente, Señor. Que des el poder del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo, Señor, no puedo hacer esto, Señor. Te pido, Señor, que esta mañana aquí, Señor, des el espíritu de sabiduría y entendimiento, Señor, para poder verte, Señor, y que profundamente puedas poner tu palabra, tu doctrina profundamente en nuestros corazones, Señor. Que sea todo para tu honra y para tu gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. La primera cosa que tenemos que ver antes de ver este texto, es de que el mundo tiene una diferente manera de ver las cosas cuando venimos a la Escritura. El mundo tiene su propia manera de ver las cosas, especialmente cuando viene al ser soltero. Vemos que el mundo piensa que el soltero no puede ser satisfacido, una vida de abstinencias es una vida difícil, es una vida que no es fácil, y realmente en la sociedad en la que vivimos, con los medios sociales, el sexo es tratado como algo común. El matrimonio ahora es muy fácil para divorciarte y seguirte con la otra persona. Ya se ha hecho, no hay reverencia en todas estas cosas. Ya para los 11 a 13 años, ya si eres virgen, te están haciendo burla en la escuela con presiones, y aún así, de más edades más pequeñas que eso, en la escuela, en el sistema, en el mundo en el que vivimos, están siendo atacados nuestros niños con promiscuidad. Practiqué esa palabra mucho, ¿ok? Qué bueno que me salió. Promiscuidad, no sé si la estoy diciendo bien, pero ahí voy. Promiscuidad. Y entendemos que el mundo ataca, el Satanás ataca a la infancia en las películas, en los comerciales, en los medios sociales, y es difícil proteger y pelear contra el mundo que está caído. Es difícil pelear contra el diablo y sus potestades que tratan de entrar y dividir y cambiar las mentes de estos pequeñitos. El mundo ve ser soltero o tener abstinencia, lo mira como algo malo, pero la palabra de Dios lo mira como algo bueno y algo puro. Dios te puede dar la gracia, varón o mujer, de abstener hasta que halles a la persona que Dios te ha puesto. Dios te da esa gracia. Si eres creyente, otra cosa que quiero aclarar, que Pablo está hablándole a los creyentes. Esto es para los creyentes, para aquellos que se han sometido bajo de la cruz y la fe en Cristo. Los incrédulos tienen su propia condenación, hermanos. Ellos están condenados bajo la ira de Dios, y por eso queremos ser luz para ellos, para traerlos a la luz de Dios, para que ellos puedan tener salvación. Amén. Pero aquí hablamos a el creyente. Jovencito, jovencita, Dios te da la gracia. Si de verdad te pones en las manos de Dios, te dará la gracia para hallar al cónyuge que Dios tiene para ti y estar en abstinencia, poder esperar hasta que puedas llegar a eso. Lo personal, yo no creo en dating. Eso no es bíblico. Yo sé que hay muchas cosas que dicen, bueno, hay cosas que no son bíblicas. Bueno, pero te voy a decir algo. Eso no es bíblico. Lo que vemos es algo que se llama cortejo. Y el cortejo es cuando llegas a esa edad donde buscas a alguien y se conocen, no físicamente, pero íntimamente, que puedes conocer cómo son y puedes tener ese tipo de relación antes de tener eso físico. Y yo por eso a mis hijas, si estás lista para casarte, tienes eso en tu pensamiento, entonces ese es el proceso. Pero si no estás y estás haciendo otras cosas que ahorita no lo tienes en pensado, entonces ¿para qué vas a hacer eso? Porque lo que es el dating ahora en nuestra sociedad es estar jugando como si son casados. ¿Qué hacen? Juegan a ser casados. Andan agarraditos de mano, andan celositos y que no me hablaste y que dónde estás y esto y lo otro, y hacen cosas que hacen gente casadas. Y eso te lleva ¿a qué? A tentación. ¿Y qué dice Pablo? Ten cuidado, porque esa tentación del diablo te lleva a otros pecados. Y es difícil porque ahora los jóvenes están siendo lavados
de las mentes y piensan que esas cosas son normales. Que si tú no estás en ese tipo de relación o dating, algo está mal contigo. Incluso si un muchacho joven que está buscando, esperando, le comienzan a llamar nombres, que porque no ha visto que no te gustan las mujeres, y viceversa. Quiero que entiendan que el mundo no piensa como Dios. Y si tú quieres ser un cristiano que anda en el mundo y te llevas bien con el mundo, entonces dudo tu relación con Dios. Porque la Biblia y el mundo chocan. No puedes existir. Eventualmente no pensamos igual. El mundo y las escrituras de Dios no van juntas. Entonces está pasando esto en la iglesia. Ahora también vivimos en una nación donde los estadísticas dicen que no hay ninguna otra nación más grande donde hay gente soltera en los Estados Unidos. ¿Por qué hay gente soltera? Bueno, para comenzar es que hay mucho orgullo y vanidad y así soy y no cambio para nadie. Y si no te gusta, mejor me quedo solo. Los Estados Unidos, en América, en la nación donde vivimos, hay muchos solteros porque se han casado, están divorciados, por eso son solteros. Son viudos y se quedan viudos y no están casados, y luego tienes esta generación que no quiere casarse porque nomás mis chicharrones truenan y así soy, y si no te gusta, ahí nos vemos. ¿Sí me entienden? Amén. Y así vivimos en esa sociedad. Y aquí quiero aclarar que ser soltero en abstenancia es un don de Dios. Y Pablo nos dice, si no tienes el don de Dios de ser soltero en abstenancia, no lo hagas. Es mejor que te cases, que te quemes con esas pasiones. Es mejor que te cases. Dios usa el matrimonio para un instrumento para no caer, ¿qué? Para que no caigas, ¿qué? En las tentaciones de Satanás y caigas en sus trampas, ¿verdad? Por eso a mí no me gusta decir las edades. Mi esposa tenía 19 años cuando nos casamos, ella tenía 19, 20 años. A mí no me gusta decir de que estás muy joven o estás muy viejo. No sé tu situación. Cada quien tiene una situación, pero no es para nosotros. Ahí está uno quemándose y nosotros no, todavía no, y luego lo metemos en más pecados. No sabemos. No estoy aquí para decirles eso, yo estoy aquí para darle la palabra de Dios y que tengan ustedes discernimiento de lo que vayan a hacer, ¿verdad? Pienso diferente, ¿verdad? Pensamos todos diferente, pero el punto para mí es lo que Dios llama para nosotros y el instrumento que Dios nos ha dado para poder combatir las tentaciones que trae Satanás. ¿Qué es ser abstinente? ¿Qué es ser don de Dios ser soltero? Celebesía. Así se dice, ¿eh? Celebesía. Celibato. En el celibato. ¿Qué es? Bueno, ¿qué no es? Mejor te voy a decir. ¿Qué no es? El celibato no es de que estás aferrado a no casarte o a no estar con una pareja porque tú dices, así soy yo, esa es mi forma de ser, y si no le gusta a alguien, ni modo, así te quedas. El celibato no es ver a artistas en el cine o de música o a otra gente y verlos, ay, qué romántico, que pues si me podría hallar a ese actor, si me podría hallar a ese músico romántico, si me podría, mira, así como la hermana o como ese hombre, mira, o esa mujer, qué bonito sería si yo podía. Eso no es don de celibato. El don de celibato es cuando Cristo Jesús es tu esposo. Porque el soltero que anda así, con esas pasiones y piensa imaginarse de esa persona perfecta y nunca la haya porque se imagina esa persona perfecta, esa persona está satisfaciéndose solos en las necesidades que tienen. Eso no es celibato, es abstenencia de pureza de tu cuerpo. Y cuando dices soy soltero, pero andas haciendo otras cosas para satisfacer tus pasiones, hasta escondido, prostitución, pornografía, cosas que tú estás haciendo solo, eso no es don de Dios. Cásate.
lo que está diciendo. Cuando oigo gente soltera que ya tienen tiempo y que ya tienen años y están como quiera con fantasías de tener un matrimonio, entonces Dios no te ha dado ese don. El don es especial. El don de ser de la abstenencia y ser célibe es para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios lo usa ese don para el ministerio, para ser fieles con Él. Incluso en la Biblia vemos hasta que había más mujeres que tenían ese don que hombres. No sé si es más fácil para las mujeres que los hombres, ¿verdad? Pero X. Era para la honra y la gloria de Dios. Dios era suficiente. Dios les llenaba sus deseos. Y no andaban viendo a otro. Dios es el que veían como pureza. No vengan y me digan que estoy soltero, que porque así Dios me puso, y tu vida no es pura y Dios no es tu esposo, tu esposa, varón o mujer. Estás abriendo la puerta para el diablo que entre y te lleve a muchas cosas secretas en tu corazón y fantasías en tu corazón. Por eso Dios dice, mejor cásate, ¿verdad? Es un instrumento para ti, ¿verdad? Tenemos las presiones también en la iglesia y en el mundo de que cuando vemos un soltero no discernimos, aunque yo pienso que es bajo el número de gente que tiene el don de ser soltero, por si queremos ver a la iglesia romana católica, lo que pasa cuando tomas tú ese voto de ser soltero y lo que pasa, ¿qué es lo que pasa? Y no lo tienes, cuando no lo tienes ese don, vemos la periferia, vemos todas las cosas que han pasado entre los años. Es feo. Y no nomás se lo estoy echando a eso, pero vemos el gran pecado y tentación en la que podemos caer. Amén. ¿Entendemos? Sí, ¿lo bien? Okay. Pero tenemos que tener cuidado, hermanos, porque sí podemos tener en la iglesia gente que tiene ese don. Y en lugar de empujarlos a hacerlos sentir mal, tenemos que meternos en sus vidas, amarlos y ayudarles a desarrollar el don de Dios, y es eso. Y no verlos como marcianos, sino como una bendición y un don de Dios para que ellos puedan usar ese don. Y ahorita les voy a enseñar cómo Pablo lo usó y otra gente lo usaba en una forma sana. Yo pienso que hay bajos casos, pero sí hay, y hay que respetarlos. Mucho orgullo en ser soltero, ya no se quieren casar, hermanos. Tenemos muchas en las estadísticas que estaba viendo, increíble, gente de 40, 50, o sea, solteros todas sus vidas, porque no quieren someterse, no quieren, no es por don de Dios, por orgullo. Hacen excusas, están buscando a la persona perfecta, están concentrándose en hallarse la persona correcta cuando tienen que concentrar ellos ser la persona correcta. Te enfocas mucho en buscar a la persona correcta cuando debes enfocarte de que tú seas la persona correcta. Ahí es cuando vas a hallar a esa persona. No estés buscando una persona que va a ser tu esclavo. El orgullo, hermanos, es lo que causa eso. Rebelión y orgullo. Aquí vemos en el capítulo 7, versículo 6 al 9, cuando Pablo dice esto, más esto digo por vía de concesión. Esa palabra quiero que la tomen, concesión, no por mandamiento. ¿Entienden lo que dicen ahí? Concesión, no por mandamiento. Esa es la exposición que tenemos que sacar de esa palabra que ha puesto Pablo ahí. Positivamente,
Pablo tiene mucho cuidado porque hay gente que puede malentenderlo. En la congregación de Corintios había que el grupo pro célibe, ¿verdad? Eran pro célibe, ellos pensaban, como cristianos vinieron a Cristo, y ellos pensaban que el sexo era cochino, que era malo, que para el cristiano verdaderamente tener una vida santa y tenían que ser libres de las pasiones del cuerpo, de los apetitos sexuales, y ellos pensaban que no debías de tener relaciones para nada. So Pablo cuidadosamente pone estas palabras y dice más, esto digo por vía de concesión, no porque mandamiento. Tiene cuidado, está diciendo, mira, estoy de acuerdo contigo que es bueno ser célibe, estoy de acuerdo, pero no es un mandato. No estoy diciendo que ser célibe es mejor que ser casado, no estoy diciendo eso, es lo que está diciendo Pablo. Y tiene mucho cuidado porque esta gente en la iglesia, había esa gente que estaba juzgando y estaban fuerte, concesión. Nos está diciendo a los que son pro célibe, está diciendo, ¿sabes qué? No es una obligación, no podemos nosotros mover la conciencia de la iglesia o forzar a la gente que viva en este estilo si no tienen el don de Dios. Y otra vez les digo que hay una historia larga de cuando nosotros forzamos la palabra de Dios a hacer lo que no dice y lo hacemos, pasan cosas malas. No es un mandato, dice, es concesión. Versículo 7 está diciendo él variamente, en el versículo 7 lo que está diciendo él, está diciendo, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad y uno a la verdad de un modo y otro a otro modo. Eso está diciendo, ¿sabes qué? Quisiera que se fueran como yo. Pablo también ha tomado ese voto de celibacia, decía como yo soy, pero cada quien tiene un don, el don de ser casado y ser fiel o el don de ser célibe. Es un don, es un regalo. La fidelidad en el matrimonio es un regalo. Es un don de Dios. So Pablo les dice, quisiera que fueran como yo, pero Pablo dice que tomaran las ventajas que yo puedo gozar en ser soltero. No traigo un llaverote conmigo, o sea, estoy solo, soltero. Les comentamos cuando yo tuve más hijos en mi juventud, cuando estaba más joven, y estás más joven, ¿verdad? O todavía hay unos que dicen que les dicen mandilones, pero no son mandilones, son responsables, ¿verdad? No, tu esposa es mandilón. Es como ese soltero, el del trabajo, ¿verdad? Y tú tienes hijos y responsabilidades y trabajas toda la semana bien duro, y el soltero, no, hombre, voy a ir a la pesca, voy a ir al campo, voy a ir a jugar golf, voy a ir acá, voy a ir allá, voy a viajar. Ahora vente, compadre. No, es que no puedo porque pues tengo a la esposa y tengo a los hijos nomás acuérdense, no lloren, hombres. ¿Y qué dices? No, es que no puedo, ¿verdad? Igualmente, árale, vente, vamos a hacer las uñas, vamos a tener un spa con las mujeres, que no es malo, ¿verdad? Pero no son tan libres como la soltera amiga que tienes, ¿verdad? Y la amiga te lava el coco y te dice, órale, vente, tú te mereces esto. Es que tengo el esposo, tengo los hijos. So Pablo está diciendo, hay un beneficio que yo disfruto de poder estar soltero en abstenencia, de que yo puedo servir a mi Señor Jesucristo sin obstáculos. ¿Ok? Para eso es el sedón, no para ir a disfrutarte, ir a ser soltero y mira, a mí nadie me dice nada. Eso es lo primero que ves un soltero que te tira en la cara, a mí nadie me dice nada. No, pues ya sé por qué eres soltero, no porque tienes un don. Yo le doy gracias a Dios que aunque hay veces que está difícil, que quieren que vea películas que no quiero ver, de mujeres, de amor, de romance, pero te sometes. Y ahí están haciendo, o sea, estoy viendo, estoy estudiando, tengo diferentes lugares de estudiar, tengo la oficina acá, y
pum, iba pasando por aquí y ahí vienen las niñas. O estoy en la casa y ahí están grite y grite, haciendo ruido y todo. Y estoy, ay, no me dejan estudiar. Y luego cuando dice mi esposa, y luego cuando no están gritando, ahí estás, ¿dónde están? Quiero oír ese ruido. Le doy gracias a Dios que tengo a mi familia. Le doy gracias a Dios. Y hay mucha gente que te dice lo primero es, no, pues a mí nadie me dice nada, o yo hago lo que yo quiero, nadie me manda, no tengo que andar, el dinero todo es para mí, el de esto y lo de esto. Eso no es lo que está hablando Pablo. Pablo dice, yo puedo disfrutar que puedo ir a Galilea, o puedo ir a Damascus, o puedo ir a Turquía, puedo pasar por ahí y no tengo a una esposa o a hijos que intervengan de que Dios, hacer el trabajo de Dios. Y para mí es bueno y beneficial, pero no quiere decir que es igual para ti. Mira lo que dice en el 28, no se van a ofender, pero mira lo que dice en el 28. Dice, mas también si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán que aflicciones de la carne, y yo quisiera evitarlo. Cuando viene un soltero varón o una mujer a ti, ¿verdad? Pero en mi caso un varón y dice, me quiero casar, y yo nomás, híjole, lo que está diciendo Pablo, le diré que no para evitarle, dice Pablo, estoy tratando de evitar aflicciones de la carne, ¿verdad? Es lo que está diciendo Pablo, lo digo, dice, es que hay beneficios de ser soltero, pero su enfoque es ¿quién? Dios es su vida, Cristo es su vida. Cuando tienes ese don, hoy en día es para Cristo, no es para que tú seas célibe para ti mismo, es para Dios, y Dios va a ser satisfecho, te va a satisfacer todas tus pasiones, todos los deseos que tú tengas van a estar en Cristo Jesús, para que tú puedas dar tu vida a Él. Y Pablo está diciendo, nomás estoy diciéndote para evitarte problemas, porque te vas a casar y tu esposa va a traer maletas y cosas, y tu esposo va a traer cosas, maletas y caracteres, y estás en un mundo caído y la carne no es perfecta y va a haber problemas. Para eso está la gracia de Dios y el Evangelio, para poder nosotros enseñar el Evangelio en matrimonio. No puedes enseñar el matrimonio, el Evangelio, tanto como el retrato de un casado. Un soltero no puede enseñar, reflexionar tanto como el matrimonio, porque un matrimonio es sacrificial. Un matrimonio es bonito porque enseña el sacrificio, el negarse el uno por el otro. Y eso enseña el retrato del Evangelio. Eso es bueno, hermanos. Pero Pablo dice, Pablo quiere decir, mira, va a haber problemas, nomás te estoy advirtiendo. Pero Pablo había hallado libertades en vivir esta forma de vida para poder seguir a Cristo. Pero Pablo no venía aquí con una mente de soltero, sino había mucha evidencia fuerte que Pablo era casado a un tiempo. No podías estar en el Sanedrén, no podías ser fariseo, especialmente la secta de Sanedrén eran tan estrictos y tenías que ser casado. Pablo no venía aquí como un hombre de que nunca he besado a una mujer, o no tengo suerte con mujer, o no sé, o no me gusta, no estoy bien así. No, estás hablando de un hombre que había experimentado con eso, un hombre que quizás estaba dolido porque era viudo, o estaba dolido porque quizás lo habían divorciado cuando se convirtió, no sé, pero sé que estaba casado y entendía. No era nomás un hombre que venía acá a decirte yo soy soltero, no, él sabía lo que era. Él lo entendía. Pablo habla del matrimonio no como un hombre soltero, sino como un hombre que ya tenía experiencia de pérdida por divorcio o pérdida por ser viudo, pero entendía el dolor y entendía que el ser soltero o ser célibe era un don de Dios. El don aquí, la palabra que dice que usan aquí es como gracia, viene de la palabra gracia. Dios te da
la gracia, la providencia de llamarte a ser soltero, y te da la gracia y te da todo lo que necesitas para ser satisfecho, contento y ser útil en el servicio de nuestro Señor Jesucristo. Igual, al pastor, al hombre de Dios, le da a Dios la gracia, la satisfacción, ser contentos en ser casado. Una de las razones es, tienes que entender lo que estaba pasando en ese tiempo. Hermanos, no era fácil el tiempo de esta iglesia. Por eso en veces pienso que estamos bien chiflados aquí en esta nación. Por eso en veces batallamos para progresar como lo hizo Caín, y sus descendientes progresaron, hicieron sociedades. Vamos a estudiar esta noche que inventaron cosas y hicieron ciudades y hubo progreso. Igual hoy tenemos progreso en la cristianidad, podemos escucharlo, tenemos libros, tenemos todas las cosas, hay progreso en las iglesias, edificios grandes y bonitos, pero como con Caín hubo progreso en sus descendientes, pero sin Dios. No estaba Dios ahí. Y ahora hay progreso en la iglesia, vemos los edificios, los ministerios, pero temo que sin Dios. Sin Dios. Y Pablo aquí nos enseña, ¿verdad?, que esta iglesia estaba pasando por donde había niños que estaban quedando huérfanos porque sus padres estaban siendo separados. Esta gente estaba en esclavitud y el amo los comenzó a ver que eran cristianos y los comenzaron a separar a familias, a venderlos en separados, comenzaron a meter a gente a la cárcel, comenzaron a matar a gente. So Pablo dice, ahorita no es el tiempo para tener niños, porque te va a traer mucho dolor y no vas a poder concentrar en lo que está pasando. Ese era ese tiempo, ahora estamos en otro tiempo. Pero acuérdense que cuando vemos la palabra de Dios, parte de lo que es el exegesis, el eisegesis y la hermenéutica, es de que tenemos que ver qué es lo que está diciendo el autor y cómo lo está tomando el que lo está oyendo. ¿Qué está pasando en ese tiempo? No nomás puedo llegarle y ver esto, y tengo que estudiar y trabajar este texto, hermanos. Y veo, para entender lo que estaban pasando. Imagínate, tú vienes a la cristiandad, estás bajo un amo, comienza la persecución y tienes 5 hijos, tienes a tu cónyuge y se dan cuenta que eres cristiano porque tú no niegas el evangelio, no te avergüenzas del evangelio, y de repente viene el amo y dice, los voy a vender, y los sacan a fuerzas, venden a la esposa a un lado, venden al esposo al otro lado, y esos hijos los venden a diferentes gentes. Tenemos que entender que cuando decían que eran cristianos, vivían como que eran cristianos, no como hoy que confesamos algo, pero vivimos diferente. No se mira igual. Es fácil ser cristiano ahora. Todos somos cristianos ahora. Pero ahí estaban pasando eso, por eso Pablo estaba diciendo, te vas a también, no nomás porque tienes a una esposa que te va, pero si quieres servir a Dios y agarras hijos y familia, vas a sufrir ver a esos hijos así. Y la iglesia de Corintios, la mayoría de ellos eran paganos esclavos, hermanos. Y por eso tenemos que ver el contexto de allá para aplicarlo aquí. ¿Ok? Por eso digo, la palabra es suficiente, no necesito darles show. Expon la palabra de Dios para que podamos ver lo que Dios dice y lo que Dios hace. Dios da la gracia suficiente y enseña que esto es gracia, es un instrumento que Dios nos da en el don de la abstenancia, de mantenerte soltero. Igual es el don que nos da, por eso nos da el cónyuge, como dice aquí en los principios, versículos del 1 al 6, del 1 al 5, que dice que no se separe tu cónyuge por mucho tiempo para no darle ¿qué? Entrada al diablo. Entonces sabemos que
el cónyuge también es un instrumento para pureza, para nosotros poder tener eso que Dios nos ha dado, hermanos. ¿Ustedes creen que mucha gente brinca en estos textos? Por eso me gusta dar el libro, porque yo he visto que están estudiando esta carta y nomás le dan un resumen y se van y no hablan. Es necesario y refrescante no brincar la palabra de Dios, traerla y exponer todo, hermanos. Porque hablan de sexo o hablan de esto. Nosotros tenemos que saber cómo vivir. John MacArthur dice esto: si una persona no puede vivir feliz, mucho menos servir a Dios, si continúa quemándose con sus deseos sexuales, sus pasiones. Dice, es igual correcto poder buscar por la persona correcta. Y él dice esto también, lo que dice que buscar, es importante que tú te concentres en ser la persona correcta. Es bien difícil, hermanos, pelear la batalla de pureza sexual cuando tenemos pornografía, cuando tenemos comerciales, cuando tenemos películas de Disney, de películas caricaturas tratando de lavarle las mentes a nuestros hijos, hacer esto. Es bien difícil ahorita en la sociedad en la que vivimos, que es tan inmoral. Aceptamos el internet, aceptamos lo social, y Pablo está diciendo, si no puedes ejercer y controlarte, cásate. Es mucho mejor que te cases. Pablo nos está enseñando dos patrones de vivir en la vida: solteros o fieles en nuestro matrimonio, solteros fieles o casados fieles. Y esas dos cosas son un don de Dios que nos da diferente de acuerdo a su soberanía, de acuerdo al propósito de Dios, para ser fieles y obedientes, para honrar a nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos dará la gracia que necesitamos en las dos situaciones para honrar y ser satisfechos y contentos en el servicio de Dios, hermanos. Aquí hay dos cosas, antes ya me lo acabo. Híjole, se me va el tiempo tan rápido, hermanos. Yo no sé si ustedes, pero I have fun. Me gusta exponer la palabra, porque yo tuve que hacer una posición, luchar con este texto para marcar mi posición ahorita. Es algo que quizás tenía ideas de cómo estaba. Para mí fue fácil, pero tuve que luchar porque voy a decir mi posición en estas cosas, y es importante. Y para mí me gusta aprender y enseñar. Aquí quiero que veamos una cosa y luego la última y ya acabamos. Vamos a ver el divorcio en el capítulo 10, pero quiero que vean este texto que dice en el capítulo 10, que ha sido confundido. La iglesia carismática le compartía a nuestro pastor asociado, le dije, esto es lo que ya entiendo por qué me tiraba esto la iglesia carismática cuando yo les decía algo estaba mal. Y me decía, no, pues eso era Pablo, era su opinión, no era Cristo. Y me quedaba yo rascándome la cabeza, pero ya entiendo. Y cuando estaba estudiando esto y viendo comentarios de hace 300 años, 200 años y todo lo que estaba viendo, aparentemente esto es una cosa grande. Y la gente, hay debate. Pero para mí está fácil, porque algo que me enseñó y le doy gracias por la educación que Dios me dio en el colegio, es de que eran bien estrictos en plagiarism, plagio, ¿verdad? Quiere decir que aquí cuando se sube Cornelio, Mike, o si pesco al hermano Reyes, que no lo ha pescado todavía, pero yo siempre estoy escuchando, yo puedo escuchar, y no nomás aquí, en cualquiera, y reconozco, porque ahora especialmente en el tiempo no para ponerlo mal, pero yo todavía estudio con libros y estudio diferente. No te estoy diciendo que no uso la tecnología, pero por eso tengo muchos libros y por eso estudio en una forma diferente. Ahora el estudiante se mete al internet, sacan un párrafo de acá, sacan un párrafo de allá y hacen un sermón de otro sermón. Y que no te pesque yo haciendo eso aquí en este púlpito. No estoy diciendo que no podemos sacar comentarios o cotizaciones, pero tienes que citarlas. Cítalas, no te pongas que cuando hago un estudio te digo,
el comentarista que estoy usando para este estudio es de este libro, tenemos que ser claros cuando es tú, que Dios te ha dado el sermón, y cuando es un estudio. Yo he sido muy estricto. Yo puedo escucharlos y yo pues leo muchos libros, sé los gentes que tú, y yo, no, ese ya sé qué es. Cítalos. Para mí yo entiendo eso. Y aquí Pablo dice, en el versículo 10 dice, pero los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor. Fíjate lo que dice, no yo, sino el Señor. Lo que estoy diciendo, no yo, sino el Señor. Y en el versículo 12 dice, y a los demás digo, no el Señor, sino yo. No el Señor, sino yo. ¿Qué está pasando aquí? Y mucha gente lo toma como, no, pues esa es la opinión de Pablo, no tenemos que tomar el contexto en estas cosas. O en veces cuando estás tratando de hablar de estos libros, los carismáticos me dicen, cuando les digo, no, pero no debemos, no, pero es que eso es la opinión de Pablo. Así como Pablo se expresó en su opinión, nosotros tenemos, espérate. La palabra de Dios es sin error, escritura de Dios, directamente respirada, dada de Dios, o no es. Aquí no hay mitades, todo lo que está aquí, cada palabrita, cada letra es inspirada y dada por Dios. Amén. Pablo lo que está diciendo voy a cotizar a nuestro Señor Jesucristo. Marcos 10:12, cuando habla que si eres casado, ¿verdad? Y te divorcias y te casas otra vez, cometes pecado, no te cases. Pablo está diciendo, esto es lo que dijo el Señor Jesucristo, ya es enseñanza que existe. Yo nomás estoy diciendo, no lo digo yo, sino lo dijo el Señor, para también entender que la iglesia de Corintios podría tener el peso en lo que iba a decir. Y les recordaba, no nomás te estoy diciendo yo, esto ya lo dijo Cristo, su Salvador, que unos de ellos lo habían conocido. Eso es lo que está diciendo, está citando a Cristo. Y en el versículo 2 dice, no él, no el Señor, sino yo, porque ahora te está diciendo él que esta ahora enseñanza es mía, que Dios me ha dado revelación, Dios me ha dado revelación sobre él. Dios es el que me inspiró sus enseñanzas, me dio autorización como apóstol. Pablo está diciendo, soy yo, pero como quiera es autoridad y palabra de Dios. Y todo lo que se está diciendo es, esta parte soy nueva inspiración que Dios me está dando por el Espíritu Santo para decirte, no es Cristo. Y esto es Cristo el que está hablando. ¿Y qué dice? El Antiguo Testamento nos enseña que, como dijeron el profeta, que ellos citan a todos los demás. Yo ahorita cité a John MacArthur, voy a citar a esto, voy a citar a la otra persona, porque me dio entendimientos o los comparto. Mira, este es el entendimiento, esta es una cita, lo citamos. Es palabra de Dios, es inspirada por Dios, es verdad. Hay dos expectaciones que nos da aquí, bases de divorcio. 2. Pablo dice que un divorcio ilegítimo, cuando es un divorcio ilegítimo no puedes casarte, te tienes que quedar soltero, al menos que seas reconciliado. Eso es difícil, hermanos. Todo esto es difícil, porque sabemos que muchos de nosotros tenemos fallas, tenemos dolores, hay complicaciones, hay consecuencias de decisiones de malas que hemos hecho en nuestras vidas, hay divorcio, hay casarte otra vez, hay muchas cosas que necesitamos, pero lo que necesitas saber tú ahorita, esta mañana, oidor, que hay perdón de los pecados y hay gracia en cada circunstancia en la que estés ahorita. ¿Viniste a Cristo y estás en esta situación? Quédate ahí. Resuélvelo, vívelo, eres perdonado, la gracia de Dios. No seas impresionado por tu culpa. Dios es un Dios de gracia y de amor y de santidad.
en cual situación que sea que estás ahorita, por las consecuencias del pecado, no dejes que la culpa venga, sino Cristo no nomás murió por el perdón de tus pecados, sino murió por la culpa, para que ya no tengas culpa, para que puedas vivir una vida agradable a Él. Dice, ahora para de pecar y ahora vive una vida que es agradable a mí. Vivimos en estas circunstancias, en el medio de estas circunstancias quebradas en relaciones. Cristo es suficiente para nosotros y nos da la gracia suficiente para poder vivir esa vida. Para quedarnos solteros o no solteros, que ese es el tema que traigo, ¿verdad? ¿Ser soltero o no ser soltero? Esa es la pregunta. ¿Ser soltero después de que fui casado y divorciado? ¿O ser soltero después de que fui viudo? ¿O ser soltero porque no ha tocado a nadie ni soy puro, pero ser soltero? Esas son las preguntas que Dios nos da, y la cuestión del divorcio nos da aquí en el versículo 12 al 16, y podemos ver aquí que el Evangelio siempre tiene que estar el centro del matrimonio. Versículos 12 al 16 nos enseña eso. Acuérdate que había miembros en la iglesia de Corintios que ya estaban casados, pero uno de los cónyuges vino a la salvación. Es común ahora en día también, donde el matrimonio va, uno es salvo, se salva y el otro no se salva, y esto estaba pasando común. Y lo que estaba diciendo el creyente de volada, ya quería brincar barco y dejar a la persona que no era salva. Y Pablo le dice, espérate, quédate como estás. Todos querían brincar barco. Dice, no, espérate como estás ahí. Si acaso el incrédulo quiere seguir viviendo contigo casado y lo acepta tu vida y tu fe, quédate así. Quédate así. Y el razonamiento que les da, dice, si un hombre o una mujer tiene marido que no sea creyente o esposa, y él consiente en vivir con ella, no la abandones, quédate en ese matrimonio. Y luego, ¿por qué? Dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues es otra manera santificado. Y la otra manera es, vuestros hijos serán que inmundos, mientras que ahora son santos. Aquí hay muchas cosas que ver, ¿verdad? Pero rápidamente lo que está diciendo es, mira, si se decide quedar con la vida que tú vives de cristiano y la bendición que vas a tener especial porque eres hijo mío, va a santificar a tu marido. No lo va a salvar, pero va a traer bendición, porque eres cristiano y traes bendición, y la bendición va a tomar en el hogar. Más tus hijos serán santos, porque si te separas, la gente y la sociedad, especialmente los judíos, te van a ver como incrédulos, como que son santos. Pero si te quedas, tus hijos tienen honra, porque se quedó el matrimonio junto. Y en esa manera será así. No porque son salvos o pues honestos, pero el tipo de santidad que debe traer el matrimonio, como dice Pedro, que esposo o esposa, ¿verdad? Pero si tu esposo es incrédulo, que dice que con tu silencio te lo puedas ganar quizás. Pero la cosa es de que ahora el que según es cristiano y luce en la casa está peor, anda en las charangas, anda en las cosas del mundo, anda trayendo inmundicia. ¿Qué hace? No, pues mi esposo o mi esposa le gusta ir acá con la familia a estas carnes o a estos eventos y a esto. ¿Y qué estás haciendo? Estás llevando a todos tus hijos, a toda tu familia, para que anden con incrédulos y aprendan cosas que nomás no. Y luego te pones a pensar, ¿por qué andan buscando gente inmunda? Porque los traes en cosas inmundas. Y la persona que es cristiana debe de ser diferente, debe de haber una línea, debe de haber una diferencia, debe de haber santidad. Y es lo que está diciendo Pablo, asumiendo que eres santo y estás vendido totalmente para el Señor, y vas a traer una bendición y una santidad para que ellos puedan ver y un ejemplo. Pero ¿qué hacemos? En lugar de que el cónyuge que sea luz se los lleva a la oscuridad, y los niños aprenden todas estas cosas.
No te sorprendas si un día está tu hijo ahí, abre un cervezón ahí enfrente de ti, como si nada, porque los traías en eso, creían que era normal. No te sorprendas si siguen en esa, después de que se van y andan en las fiestas y en los... Pues es que así fui criado yo, no, pues eras cristiano, no, pues no sé, hermanos, no, pues es que a lo mejor puedo hacer una luz en esa, si no puedes hacer una luz en 374 días del año, para esa persona que está haciendo ese evento en un año, no puedes hacer una luz para ellos, ahí no vas a hacer una luz, porque el hombre natural no ve las cosas de Dios, no las ve, y todo lo que estás haciendo es le estás abriendo la puerta a Satanás. Y aquí está diciendo Pablo, esa es la santidad que traes, santificación que traes. Mira lo que dice MacArthur. Esto no refiere a la salvación, sino el esposo y los hijos no hubieran sido llamados incrédulos. La santificación matrimonial y familiar no es personal o espiritual, sino quiere decir que la persona que son incrédulos tienen una bendición temporal porque el que es salvo le pertenece a Dios. Y el que es cristiano trae gracia, trae santificación que sale al cónyuge que es incrédulo y a la familia. Posiblemente por la distinción que tienes los llevas a la salvación en esa forma. Swindoll dice, cuando un cristiano se queda con un incrédulo que quiere estar allí, como su cónyuge, sus hijos también benefician, porque los hijos son creados y les da una oportunidad más grande de ver el amor de Cristo exhibido del Padre que es cristiano. No puedes hacer como el mundo, no puedes ser llevado por tu cónyuge que es incrédulo y por el mundo, porque si no esto no jala. Si te vas a parecer más como al mundo, no va a jalar, dice. Claramente Pablo no está diciendo que automáticamente van a ser santos o incrédulos, porque dice algo el versículo 5, mira lo que dice, 15, Pero si el incrédulo se separa, sepárense pues, no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante cosa, sino que a paz nos llamó Dios. Fíjate lo que dice después, dice, pero si acaso el cónyuge incrédulo se quiere ir, dice, déjalo ir. Déjalo ir. No estás en esclavitud de esta persona. Vive en paz. Déjalo ir. John MacArthur dice que si el cónyuge incrédulo no puede tolerar la fe del cónyuge creyente y quiere un divorcio, lo mejor que puedes hacer es perseverar la paz. Romanos 12:18, que dice que tengas paz al menos que sea, mientras que sea de tus fuerzas, ¿verdad? De ti. Dice, la bondad del matrimonio se quiebra solamente por muerte, adulterio o si el incrédulo te deja. Y cuando eso pasa, dice que el cristiano está libre de casarse con un incrédulo. No se vayas para atrás, con un creyente, no va en reversa, que se vayan a casar con un creyente. No estás en esclavitud. Quiere decir que es claro aquí que hay dos circunstancias de divorcio en las Escrituras, adulterio y el ejemplo que nos da aquí Pablo, cuando te abandona el incrédulo. Y bajo esas circunstancias, Pablo enseña que aunque el divorcio no es lo mejor, si puedes evitarlo, evítalo. ¿Ok? Evítalo. Pero si el cónyuge que es incrédulo no te aguanta y está en la fe y se quiere ir, déjalo ir. Déjalo ir. Muchos hombres y mujeres se quedan y no te vayas y ahí están tratando de hacer todo lo que posible para llegarle, y dice Pablo esto, hey, déjalo ir. ¿Por qué?
porque no sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido, o quizás tu marido, si quizás harás salvo a tu mujer. No uses de excusa a Dios diciendo, me quedo contigo para ver si acaso a lo mejor Dios te cambia. No me uses de excusa, eres libre, porque no sabes. Muchos dicen, no, ese versículo está diciendo que hay esperanza, que quédate ahí. No, pero el 15 dice lo que dice. El 15 está diciendo, si se va, eres libre, y luego te da el 16. O sí, puedes usarlo de la otra manera, estoy de acuerdo, pero no sabes. ¿Para qué te quedas por 30 años destruyendo a tus hijos, a tu familia, al ministerio? No sirves para Dios, te quedas con ese tratando de quedar, y él se va cuando quiere, anda haciendo lo que hace, o ella se va a lo que quiere y luego regresa para atrás y se va y regresa, y ahí estás tú tratando de quedarlo cuando ya te dio y te dijo, te dejo, y ahí estás. Y no sabes si Dios lo va a salvar o no. ¿Quién eres tú? Hay esperanza, hermanos. Estas situaciones son difíciles. Y aquí tenemos ejemplos en nuestras iglesias en este siglo de estas cosas. Y para ustedes aquí estoy yo, para consejería, y esto lo hemos hecho porque son cosas difíciles, y aquí estamos para esas consejerías, para esas cosas. Pero quiero que entiendan la gracia del Evangelio en todo esto. Pablo está diciendo, mira, quédense como están, primeramente, y sean un retrato del Evangelio, que Dios nos enseñó lo que era someternos sobre su Hijo Jesucristo. Cristo vino a enseñarnos lo que era el negarnos a nosotros mismos. Cristo vino a enseñarnos que vivimos en un mundo caído, hermanos, que este mundo está caído, que esta carne no es perfecta, que hay conflictos, que hay guerras espirituales, pero nos enseñó en que mandó a su Hijo Jesucristo y lo hizo menos que los ángeles, y vino a vivir la vida perfecta, la vida que nosotros no podemos vivir, porque sabía que estábamos sin esperanza, y Él vino y trajo la esperanza, y tenemos sobre esa esperanza la gracia de Dios para poder vivir la vida que Dios nos llamó a vivir como cristianos. Al contrario, esto debe de darnos más ánimo, saber que tenemos un Dios que tiene cuidado de nosotros, que mira toda situación en nosotros, y que podamos animarnos unos a nosotros, viendo y acordándonos de la gracia de Dios, hermanos. Está la gracia de Dios. No importa qué situación te hayas, cristiano, estás bajo la gracia de Dios hoy. Y adelante, adelante. Vamos a estar viendo esto, y espero que sea refrescante para ustedes. Y cualquier cosa, aquí estamos para servirles en estas situaciones difíciles. Vamos a ponernos de pie. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra, Señor, que es edificante, Señor, y nos liberas de muchas cosas, Señor. Y te doy gracias, Señor, porque sí conozco a muchos también que han venido a la fe, y sus cónyuges se han quedado y han podido ser un buen ejemplo, y tenemos esa esperanza. Gracias, Señor, porque también vemos que como creyentes en matrimonio es difícil, los dos siendo creyentes, puede ser difícil, especialmente cuando tenemos a hijos que nos están viendo, Señor. Pero el mejor lugar, Señor, para equiparnos, para estar por uno al otro, es en tu congregación. Para eso has puesto la iglesia, que podamos nosotros demostrar, Señor, equipar, Señor, y estar aquí, Señor, por cada uno, Señor, que tenemos la vida de matrimonio y la vida de crear a hijos, Señor. Gracias que no lo hacemos solos, Señor. Gracias que tenemos al Espíritu Santo, a tus escrituras, Señor. Pero gracias también por el regalo de la iglesia, de la congregación, donde podemos estar haciéndolo juntos, Señor, animándonos uno al otro, Señor.
Gracias por tu gracia y misericordia, Señor, que has manifestado, Señor. Pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, penetre en nuestros corazones, Señor, y podamos buscar más de ti, Señor, que esto nos anime a ver tu palabra, a discutirla después, a preguntar, Señor, a buscar de ti, Señor, porque sabemos, Señor, que es todo para tu honra y para tu gloria, Señor, y por eso lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.